Recibe a usted, mi amado hermano, un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos que nos haya acompañado hasta acá fielmente hasta la lección número 4 del curso de Mayordomía más allá del dinero. Animarlo a que pueda continuar con nuestras lecciones y a que usted pueda también hacer uso de los diversos conceptos que usted viene ya adquiriendo a lo largo del curso, tratando de ponerlo en práctica, más aún ahora que vivimos en tiempos difíciles donde debemos administrar bien, incluso con mayor ahínco, los recursos que Dios nos provee en este tiempo. Y recuerde que también este curso está orientado para la iglesia en el campo, la iglesia rural, pero que también hay conceptos que podemos aplicarlo para la iglesia de hoy y más aún para nuestros hogares. Entonces, mi amado hermano, lo invito a poder continuar con esta serie de lecciones y podamos juntos aprender y crecer espiritualmente. El objetivo de esta lección, entonces, es que usted entienda la importancia de la restauración del hombre con Dios. Ahora, quisiera que nos preguntemos acerca de la relación del hombre con Dios. ¿Se ha puesto a pensar desde cuándo el hombre está enemistado con Dios? ¿O por qué surge esta enemistad? ¿Recuerda usted? ¿O alguna vez se ha preguntado o ha escuchado esta pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué permite los desastres naturales? Esta última pregunta me parece que es más conocida por todos. Veamos entonces por qué el hombre o desde cuándo el hombre pierde su relación con Dios. Ahora, después de la creación, el hombre gozaba de una buena relación con Dios. Y no solo con Dios, sino con la creación, y era capaz de tener plena armonía con su prójimo. Recuerda que en la lección pasada resaltábamos la frase, ¿y vio Dios que todo esto era bueno? En gran manera. Dios lo creó todo perfecto, en armonía, para que todo pueda cumplir el propósito por el cual había sido creado. Ahora, a causa de su desobediencia, perdió su comunión con Dios, su comunión con el prójimo, su comunión con la naturaleza y consigo mismo. Dios, por amor a su criatura, prometió redimirlo de toda rebeldía y esclavitud, perdonándole por medio de su Hijo Jesucristo. Para ello veamos cómo afectó en el hombre el pecado. Lo invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, verso 4 al 6. La pregunta aquí sería, ¿quién tuvo la culpa de la ruptura de la relación con Dios? Si se ha puesto a analizar, he puesto entre comillas la palabra culpa, porque en realidad nosotros no deberíamos hablar de culpables, sino de responsables. ¿Quién tuvo la responsabilidad de que surgiera esta ruptura de la relación con Dios? ¿Quién fue el responsable? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Qué dice usted, mi hermano? Bueno, yo voy a llegar a esta conclusión. La primera pareja aceptó la oferta de Satanás para ser como Dios y ser independiente, para hacer lo que le parece bien. Así es como
esta primera pareja rompe su buena relación con su creador. En realidad fueron los dos, mi hermano, el hombre y la mujer se dieron a la tentación de Satanás, ambos. No solo el hombre, no solo la mujer. Entonces hablamos de que los dos son responsables. Aquí no hablemos de culpables. Acá hablamos de responsabilidad. El hombre tenía y la mujer tenían la responsabilidad, ¿se acuerda? De no tocar un determinado árbol. De todos los frutos podéis comer, pero de este árbol, no. Y pues el ser humano entonces se dio a la tentación y por lo tanto es el directo responsable. Ahora, leamos por favor las siguientes citas y podamos analizar en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? El ser humano no se sujeta a Dios y trata de ignorarlo para vivir de espaldas a su creador y se ha convertido en su enemigo. Este es el mayor problema del ser humano y la raíz de todos sus males. Entonces podemos sintetizarlo en que el ser humano se rebeló contra Dios. Y es por ello que el ser humano, al rebelarse contra Dios, a causa del pecado, va a tener una consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las encontramos en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado del ser humano? Bien, vamos a encontrar entonces, por ejemplo, en nuestros tiempos, y lo podemos ver claramente, las sequías afectan los sembríos, los alimentos para los animales, hablando de los lugares rurales, del campo. Hablamos que la mucha lluvia daña la productividad de los sembríos. Los huaicos e inundaciones. ¿Qué pasó hace poco? ¿Se acuerdan, Chosica? Claro. Se llevaban todas las cosechas, los frutos, las nevadas y heladas que ahora son, por ejemplo, extremas también, cosas que antes no se había vivido, malogran los frutos. Las plagas están atacando plantas, sembríos. Recuerden que anteriormente hemos afrontado esto, sí, pero no de la magnitud con la que se está viviendo en estos tiempos. Ahora también hay enfermedades que están matando a los animales. En conclusión, no es fácil hacer producir la tierra. ¿Y todo por qué? Como usted ha leído en el verso 17 al 19. Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé. ¿Cuál fue la consecuencia? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. Entonces, mi amado hermano, nosotros podemos encontrar que la consecuencia de nuestro pecado fue justamente que la tierra se vuelve una tierra maldita, lo va a decir. Y ahora el hombre tiene que trabajar con sudor de su frente. Por ello es que le cuesta tanto ahora al hombre ser un buen mayordomo, y lo habíamos visto en la clase anterior, en gran parte. Quisiera invitarlo también a leer estas siguientes citas, por favor.
para poder entender nuevamente acerca de una buena administración, de una buena mayordomía, de los recursos que Dios le ha dado al hombre, necesitamos volver al origen. Usted en los primeros textos, por ejemplo en Génesis 2:7, usted ha leído lo que sucedió en la formación del hombre y recuerda cómo fue un ser animado, un ser con vida, cuando Dios dio un soplo en su nariz, aliento de vida. Es el hálito. El hálito es de su espíritu. Dio de su espíritu al hombre para convertirlo en un ser animado. Es decir, para que este cuerpo pudiera pues tener vida. Déjeme decirle, mi amado hermano, que entonces el hombre necesita la ayuda de Dios para poder nuevamente volver a los caminos, restaurar esa relación y poder una vez más ejercer un buen ejercicio de la mayordomía sobre los recursos que Él nos ha dado. Entonces, mi amado hermano, nosotros necesitamos volvernos a Dios para poder administrar bien lo que tenemos y ser de bendición para otros incluso. Porque nosotros, recuerden, no podemos enseñar a otros, no podemos compartir del amor de Dios si no comenzamos por nuestro hogar, por nuestras familias. Entonces es responsabilidad que cada uno pueda poner en práctica estos principios desde su hogar, desde la intimidad de su familia hacia el mundo externo, hacia la sociedad. Quisiera invitarlo ahora a leer Génesis capítulo 2, verso 15 al 17 y capítulo 3 del 23 al 24. La pregunta que quisiera hacerle a usted, amado hermano, es ¿cuál es la tarea del ser humano según estos textos? Directamente la respuesta la podemos encontrar en el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El término utilizado ahí en guardar significa cuidar también. Es decir, la tarea del ser humano es cuidar de la creación conforme al plan de Dios. Y luego en el verso 16 le va a decir, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, mi amado hermano, en el verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. ¿Qué significa ello entonces? Que por la desobediencia del hombre, el ser humano fue expulsado del lugar donde se le había dado para que viviese. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro objetivo entonces? Restaurar nuestra relación con Dios para poder cumplir el propósito primigenio, que era cuidar la creación conforme al plan de Dios. Ahora, para ello debemos administrar bien nuestras propias vidas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Dios nos dio la tarea de administradores. Para ello, cuán importante es, mi hermano, cuidarnos en estos diversos ámbitos. Nuevamente, hablamos aquí, para hablar de la creación conforme al plan de Dios, debemos hablar de nuestra vida íntima, propia, personal, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, con la sociedad. En el campo de la educación, por ejemplo, nosotros hablamos de tres grandes esferas, que es el ser,
la parte personal, la parte de la interrelación con los demás, con la sociedad, pero también hablamos del coexistir, de la parte de cómo nosotros, los hábitos que tenemos, el respeto hacia los demás, y se da cuenta que todos esos pilares que se tratan de impartir a través de la educación y de otros sectores, parten de la Biblia, que está aquí en Génesis. Nosotros lo podemos encontrar. Ese era nuestro deber desde un comienzo. ¿Cuál fue el problema? Que el hombre ha ido degradándose por su pecado cada día y entenebreciendo sus conocimientos, de manera pues que muchos no respetan el día de hoy la propiedad ajena, incluso no respetan al prójimo. Podemos ver la cantidad de feminicidios que hay, por ejemplo. Ahora, leamos Salmos 127, capítulo 1, verso 2. Y tratemos de responder a esta pregunta: ¿por qué se hace tan difícil administrar correctamente? Correcto, lo habíamos mencionado anteriormente. Usted se va a percatar que el hombre puede administrar grandes empresas y grandes corporaciones. Hay buenas personas que ejercen, pues no, tienen este talento y ejercen una buena administración, son grandes administradores de empresa y entre otros. Se puede percatar de ello, pero a la par no lo puede hacer con rectitud y sin corrupción. Lastimosamente, no digo, no generalizo, pero la gran mayoría que nosotros podemos ver, nuestros políticos, grandes empresarios, de cierta forma caen en la corrupción, por más mínima que sea, pero caen. La pregunta es ¿por qué? Bueno, querido hermano, si usted ha leído el Salmo 127, verso 1, usted ahí puede encontrar la respuesta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Significa, mi amado hermano, pues que si uno no se mantiene íntegro hasta el final, pues en vano es todo lo que nos propongamos hacer. Podemos tener riquezas materiales, podemos adquirir fama, qué sé yo, entre los hombres, pero ante Dios estamos mal. Por eso yo sé que dentro de los oyentes hay jóvenes, hay hermanos que son profesionales, que tienen personal a cargo, que son jefes de área, de sección. Y les invoco nuevamente a tener mucho cuidado en este ámbito. Dios nos ha llamado a ser buenos administradores. Ahora, a causa del pecado, el hombre perdió su capacidad de administrar. Pero asimismo nosotros, los creyentes que hemos sido reconciliados con Él, somos llamados nuevamente a cumplir este rol, pero sin caer o cuidarnos de la corrupción, hacer las cosas, hacerlas bien, como para Dios, agradando a Dios, no a los hombres, mi hermano. Si en algún momento nos enfrentamos a decisiones en las cuales se ponen en riesgo nuestros principios bíblicos, éticos y morales, pues mi hermano, déjeme decirle que es mejor dar un paso al costado. Yo sé que tal vez usted me puede decir, ¿no? Pero mire, yo tengo una familia que mantener, si yo no hago esto, me pueden botar del trabajo, y cómo pago esto, cómo pago el otro. Bueno, déjeme decirle, mi amado hermano, que esa es nuestra gran prueba de la fe. Muchas veces vamos a tener que decir no, porque lo que para el hombre, entre comillas, a veces es ganancia, para nosotros puede ser una pérdida con respecto a las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Mi amado hermano, siempre escoja seguir a Cristo. Usted conoce su palabra, por ello está capacitando, está estudiando estos cursos.
Le pedimos que siempre haga su devocional, lea la porción de su palabra y medite en ella. Y el Espíritu le va a ayudar a discernir y a tomar buenas decisiones. Por lo tanto, el hombre no puede administrar correctamente sin Dios. El hombre recibió el privilegio de cuidar conforme al plan de Dios, la tierra y todo lo que hay en ella. También recibió la sabiduría para administrar su propia vida, su relación con Dios y con su prójimo. El problema fue que a causa del pecado perdimos esa capacidad. Pero si usted, mi amado hermano, se ha reconciliado con Cristo, déjeme decirle que Dios, en su infinita voluntad, le va a ayudar cada día a que usted pueda nuevamente mejorar en la forma como administra usted lo que le ha dado. Para ello necesitamos volvernos a Dios y escudriñar su palabra día y noche. Mi hermano, Dios desea restaurar al ser humano, su relación. Vayamos a Juan 3:16 al 18 y Hebreos 2, capítulo 14 al 15. La pregunta es, ¿por qué razones Dios quiere perdonar al hombre? Creo que es una pregunta que todos la podemos responder, ¿por qué Dios desea restaurar al ser humano, verdad? Así es, mi amado hermano. ¿Recuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué razones Dios nos perdona o nos desea perdonar? Porque nos ama. Así es, mi amado hermano. Por su amor, por su misericordia, Dios desea perdonar las maldades y miserias del ser humano para restaurarlo a su estado original, librándole de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte eterna. Dios ama al ser humano. ¿Por qué? Porque somos su creación especial y desea recuperar esa comunión que había al inicio por medio de la regeneración espiritual para que viva de acuerdo a su voluntad. Mi amado hermano, el deseo de Dios es que nosotros vivamos en comunión perfecta con Él. Para ello necesitamos nosotros cada día estar en la búsqueda constante de Él. En este tiempo que estamos en casas, yo lo animo, mi hermano, a que podamos reunirnos como familias y poder escudriñar su palabra, alabar, adorarlo, buscarlo en unidad, como lo hacía la iglesia primitiva. Se reunían en casas y las familias escuchaban y leían su palabra. Mi amado hermano, el deseo de Dios es que usted y yo podamos vivir conforme a su voluntad y poder ejercer la responsabilidad que Él nos dio de ser buenos administradores, porque Él ama al ser humano. Recuerde, el ministerio de Jesús se basó en el amor. Por amor y por compasión al hombre es la que Él vino y dio su vida en una cruz para que usted y yo podamos ser salvos mediante la fe. Qué importante y qué interesante rescatar esto. Ahora, Dios desea restaurar al ser humano también y quisiera invitarlo a leer Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12.
Quisiera invitarlo ahora a analizar esta pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para ser restaurado y salvo de la condenación eterna? Para volver a Dios y tener comunión con Él, el ser humano necesita ser perdonado de sus pecados y ser salvo de la condenación eterna, por medio del arrepentimiento. Y así ser salvo de la condenación eterna y hacer una decisión. Esta decisión implica obediencia a Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones para que el hombre pueda nuevamente recuperar esa relación con Dios? Arrepentirse de todo su corazón, reconocer lo que ha fallado a Dios, los pecados que ha estado cometiendo, reconocer que necesita de Él para poder ejercer una buena administración, una buena mayordomía y tomar la decisión de obedecerlo, de comprometerse en obedecerlo y serle fiel a Dios. Y déjeme decirle que en la medida que usted vaya sujetándose más a Dios, se va a dar cuenta que Dios va a empezar a actuar de maneras que usted mismo se puede quedar sorprendido. Porque Dios va a empezar a obrar por medio de usted para ser un canal de bendición para otras personas. Y así usted también estará compartiendo del amor de Dios. Así usted estará también predicando del Evangelio. Mi hermano, esta es una noticia alegre y esperanzadora. Es posible ser restaurado con Dios. Pero nuevamente, nuestra misión es cuidar la relación con el prójimo, cuidar de la creación, y para ello necesitamos compartir de Dios. Y esto a través de nuestro ejemplo en este tiempo y en el tiempo posterior va a ser muy importante. Seamos cristianos íntegros, que vivamos la palabra, no solo que sea de boca para afuera, sino también con nuestro ejemplo. Quiero invitarlo a que pueda abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 y las citas que acompañan en esta sección. La buena relación del hombre con Dios nacerá y crecerá, y todo lo que significa en su vida terrenal será nuevo y diferente. Como dice 2 Corintios 5:17, lo antiguo quedó atrás y empezará a vivir de acuerdo a los principios espirituales. Es decir, un verdadero arrepentimiento implica un cambio en la forma de vida que llevábamos, tanto antes de conocer a Cristo como a partir del momento que lo recibimos como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas. Ahí podemos ver un cambio genuino, un arrepentimiento real de la persona. Ahora, como nuevas criaturas, tendremos la capacidad de aprender y recibiremos el poder para cumplir el deber de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros seremos un mejor administrador de nuestras vidas y de la creación de Dios. Seremos aprobados y bendecidos, como lo ha podido usted ver en Mateo 25. Asimismo, la Biblia será un manual para nuestras vidas y para todo lo que debemos hacer. Cuando el hombre hace todo conforme a lo que enseña la Escritura, Dios promete ayudar para que tengamos una vida diferente, bendecida. Hermano, recuerde
en la clase anterior lo habíamos visto. Cuando hay obediencia, Dios bendice. Pero cuando hay desobediencia, ¿se acuerda? También Dios permite que haya desastres. ¿Para qué? Para que pueda llamar la atención del hombre hacia Dios y se vuelva a Él. Tenemos entonces nosotros esta gran esperanza, que todo empezará de nuevo, de a partir del momento que nosotros nos rindamos completamente a Él. Y empecemos a escudriñar su palabra, empecemos a cultivar esa intimidad con Él día a día. Mi amado hermano, es un llamado, es una exhortación para ustedes que están en familia y nosotros también aquí, para que podamos juntos poder crear esta intimidad con Dios como familia. Llevemos ya a un segundo nivel. Si hasta aquí como personas teníamos nuestra intimidad personal con Dios, nuestra búsqueda íntima, ahora hagámoslo también con la familia. Muchas veces decíamos, no hay tiempo, tengo que trabajar, tengo esto, tengo aquello, pero ahora en este tiempo que estamos en casas con toda la familia, creo que es el momento correcto y adecuado para poder juntos adorar a nuestro Dios, acercarnos a Él, clamar, escudriñar su palabra. Y usted, mi hermano, está llevando este curso, pues qué bueno, y lo animo a que lo que viene aprendiendo también lo pueda compartir en su círculo familiar, en el círculo donde usted se encuentre ahora. Compártalo. Y también comparta lo que Dios viene haciendo a través de usted, lo que viene aprendiendo. Porque de esa manera también usted está haciendo de bendición para otros. Para ir concluyendo ya esta clase, quisiera dejarle estos pensamientos. El primero, el hombre que acepta a Cristo como su Señor y Salvador tiene la gracia de Dios para ser perdonado y restaurado. Como resultado, será una nueva criatura. Como tal, tiene la capacidad de cultivar su buena relación con Dios, renueva la armonía con su prójimo y fortalece su vínculo familiar. Hermano, así el ser humano recupere su condición y valor original con el que fue creado por Dios. Entonces este nuevo estado espiritual le da la bendición de recuperar su capacidad de administrar bien todo lo que recibió de Dios en la creación. Es nuestra responsabilidad ser el ejemplo para esta sociedad que cada día decae en la práctica de valores, en la práctica del cuidado, en la práctica de la compasión y misericordia por el prójimo, en la falta de práctica de la administración de los recursos. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes mayormente no les importa gastar el dinero a gran escala, sabiendo que muchas veces sus padres o sus familias están necesitadas. Ahora, con eso tampoco quiero ir al extremo de que está mal comprarse una ropita, una prenda de vestir, qué sé yo, que es muy bueno, pero también debemos enseñarle a los jóvenes a ser buenos administradores de lo que tienen, para que, por ejemplo, en momentos como este, estén apoyando a las familias, sean el sostén y el eje de bendición por el cual Dios está llegando y alcanzando a las familias, incluso puedan a través de ser de testimonio y ganar a sus parientes para Cristo. El joven del día de hoy, el no creyente sobre todo, más se deja llevar por la moda, se deja llevar por lo último, lo que está, digamos, ahí en vitrina, en los centros comerciales, en la televisión, en internet. Pero, mi hermano, debemos también enseñarle a los jóvenes a ser personas conscientes. Tal vez eso que puedas gastar en una prenda que tal vez no es tan urgente, puedas comprar un víver y alcanzarlo a las personas más necesitadas. Mi amado hermano, últimamente venía escuchando a varios jóvenes
que Dios pone en su corazón el poder salir y compartir algunos víveres con los necesitados. Y yo digo, qué bueno, pero eso no solo debería reflejarse ahora, sino durante todo el tiempo. Porque las personas necesitadas no existen solo por este tiempo que estamos pasando, sino existen durante toda la sociedad. Hay muchas personas que necesitan de un apoyo, necesitan de una mano. Entonces, mi amado hermano, nuestro compromiso como administradores es poder cuidar bien nuestros bienes y poder ser de bendición a otros, poder pensar de qué manera podemos alcanzar a otros también a través de los recursos que Dios nos da. Mi amado hermano, que esta lección espero que haya sido de bendición para sus vidas y que nos haya llevado un poco a la reflexión como administradores y el plan que Dios tiene para poder restaurar nuestra relación. Este texto te dejo para que puedas memorizar como cada lección, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Mi amado hermano, si Dios te ha dado una profesión, si Dios te ha puesto a cargo de algo, de personas, si te ha puesto un jefe, tienes tu propia empresa, déjenme decirles que Dios quiere manifestarse a través de ustedes en gran manera, pero necesita de personas rendidas a Él, de personas que estén dispuestas a pelear contra la corrupción de este sistema humano. Necesitamos buenos y fieles mayordomos para la gloria de Dios. Por eso, si en algún momento Dios llama a que alguno de ustedes, los que me escuchan, a tener cargos políticos, presidentes, congresistas, alcaldes o algún otro tipo de cargo en la sociedad, pues mi amado hermano, la pregunta que yo les hago es, ¿está usted preparado para ese tiempo? Si Dios permite que usted pueda tener uno de estos cargos, ¿usted está preparado para ser un fiel mayordomo de lo que Dios le da? Porque recuerde, cuando usted llega a la política, va a tener tentaciones de todo tipo, va a ser probado su fe. Y la pregunta es, ¿usted está listo? ¿Está preparado para ser un cristiano firme en sus convicciones, que hasta el último momento pueda defender su fe y pueda poner incluso su vida en las manos de Dios? Se lo cuento testimonio personal porque tengo un familiar que está implicado en estas cosas políticas y tal vez no es un cargo alto, pero puedo ver la corrupción que hay en este sistema y las amenazas y todo lo que demanda. Y no es fácil, mi amado hermano. Muchas veces la familia incluso se pone en juego. Hay temor. Somos seres humanos, pero confiamos en que Cristo cuida también a sus hijos. Él no va a permitir algo que no esté fuera de su voluntad. Mi amado hermano, una vez más, si tú eres joven aún y tal vez dices, no, esto no, para mí no es, o es muy duro, bueno, si es la voluntad de Dios, debemos sujetarnos a lo que Él quiera. Y si te ha dado una profesión y Él quiere usarte a través de ello, pues mi amado hermano, prepárate para ser un fiel mayordomo, para ejercer bien tu profesión. Y si estamos en casa, desde ahora pongámoslo en práctica. Tratemos de ser honestos en todo lo posible y tratemos de poder compartir de Dios mediante nuestro ejemplo de administración. Ejerzamos bien nuestro cargo para el cual Dios nos ha llamado. Las consideraciones como da cada lección, no te olvides que en el final del video está también el material para que lo descargues, el enlace a tu tarea, y no te olvides dejar un comentario o pregunta respecto de la clase de hoy. Recuerda que cada comentario o pregunta que tú dejes es parte de la calificación del curso y además es la evidencia que nosotros tenemos de que tú estás visualizando el video y estás prestando atención a todo lo que se ha expuesto durante esta lección. Por favor, mi amado hermano, si aún no lo has hecho en las lecciones anteriores, aún tienes tiempo. Recuerda que para la lección de introducción y la lección 1 me parece que ya el tiempo
la fecha límite ha llegado, entonces de la lección 2 hasta esta lección 4 todavía puedes dejar tu comentario o pregunta como parte de tu asistencia también al curso. Bien, sin otro particular, agradecerte por tu tiempo tomado el día de hoy y pues nos estaremos viendo ya en una próxima lección.